Entonces, contarles de que bueno, los registros de renta empresariales ya lo venimos usando hace harto tiempo. Sufrió un cambio con la ley 20.000 cuando terminó esto de la ley 20.780, nació con la ley 20.780, pero ya debiéramos estar todos muy familiarizados, ¿cierto? Porque es algo que volvemos a hacer año tras año y respecto de la 21.210 ya llevamos tributando 4 años con eso, por lo tanto ya como que se repite, entonces vamos a hacer muy rapidito como una especie de refrescar conocimiento, que es lo que siempre digo, ya vamos a mostrar unas PPT rapidito y luego vamos a ir al ejercicio para que ya veamos como números. En general, esta PPT tiene como objetivo mostrar la normativa, recordarla un poco, ¿cierto? Y un concepto más o menos general. Entonces, los registros tributarios de rentas empresariales tienen como principal objetivo registrar y controlar las rentas generadas por las empresas las que se encuentran disponibles para ser retiradas, remesadas o distribuidas a los propietarios de esta, así como también permite controlar y asignar los créditos, ¿cierto? Y nacieron. ¿Cómo es que esto se originó? Justamente con la ley 20.780 del 2014, complementada con la 20.899, donde se empezó recién a hablar de los registros de rentas empresariales que reemplazaron al FUT que existía hasta el 31 de diciembre del 2016, ¿cierto? Em, Ok, entonces, ¿qué es lo que aquí se controla? Son las rentas, y las rentas, cuando pasaron a ser un registro de rentas empresariales, todo aquello que teníamos acumulado al 31 de diciembre, todavía por distribuir a los socios ciertas rentas pendientes de tributación por los impuestos finales, pasaron al STUT como concepto recién en el 1 de enero del 2017, y luego este FUT venía con créditos que tenían, también estaban pendientes de ser asignados, ¿cierto?, a un socio, y por supuesto que también esto se controlaba en el SAC. ¿Y qué objetivo tiene este registro? El registro tiene como objeto llevar un control de los créditos por impuesto de primera categoría, ¿cierto? Principalmente a que tendrán derecho los propietarios, porque el impuesto de primera categoría es el primero que incrementa el registro de rentas empresariales, el que se paga en el periodo. Entonces, ¿para qué sería todo esto? Es para controlarlo dentro de nuestro registro SAC, para que cuando tengamos que repartir utilidades podamos asignar los créditos correspondientes, créditos que les va a servir como beneficio, ¿cierto? En el sentido de una menor renta, de un menor pago al socio. Entonces, eso es muy importante, de poder calcularlo como corresponde, ¿cierto? Ahora, hay un tema que se repite mucho, que cuando el empresario individual, a veces por ser empresario individual, se complican un poco los temas tributarios, ¿cierto? Porque hay un RUT que está ahí, que es el mismo de la persona, se mezclan los patrimonios, etcétera. Y en el caso de tributar su empresa, tiene que hacerlo a través del mismo formulario 22, ¿cierto? Entonces, hay colegas, de hecho, conozco a varios, que cuando tienen este tipo de situaciones, no llevan ningún registro de renta empresarial, así como que eh, se daba mucho antes, cuando no tengo que entender food, no tengo que entender registro de renta empresariales con la 20.780, si mi cliente es persona natural, todo lo que ganó se lo informo como retiro. Era un poco, de hecho, con la renta atribuida pasaba eso. ¿Te acuerdas que que tributaban por todo el monto determinado? O sea, la base imponible era la base imponible, que era el RAP, ¿cierto? Servía para pagar el impuesto, y en definitiva pasaba que con eso ellos
terminaban de tributar y resulta de que se acostumbraron un poco en ese sentido, porque ahora mismo cuando determinan la base imponible, toman ese mismo monto y se lo tiran a retiro y la informan en la DJ 1948. Y generalmente esas rentas quedan observadas porque lo que hacen es que los colegas toman el monto en cuestión, la determinación de la base imponible, y la tiran toda a retiros. Y se les olvida que es una parte, porque ahí está incluyendo el impuesto, tienen que extraer el impuesto, se producen diferencias. Entonces, lo que quiero decir es como defender, si pudiéramos verlo así, el registro de renta empresarial es súper importante, o sea, hay que tenerlo, hay que llevarlo, aunque por ahí invitaban a no tener necesidad de llevar el registro, sin embargo, siempre va a ser necesario tenerlo para cualquier efecto cierto futuro, porque no nunca se sabe. Entonces, porque dice además la normativa que tenemos que controlar igual el ISAC, independientemente o sea, si dejamos de llevarlo, digamos, tendríamos que no tener SAC para justificar el no tener el registro. Bueno, este registro tiene como objetivo entonces llevar un control de los créditos por impuesto de primera categoría a que tendrán derecho los propietarios, comuneros y socios, ¿cierto? Y los créditos que se originan en el periodo, ¿cierto? Se registran. Ah, no, por ahí yo me fui para atrás. Espérate, ahí estarían los saldos. Bueno, y sabemos entonces que nuestro SAC se divide en dos periodos. El que es desde el primero del 2017 y ahora hay un tercer periodo porque está separado en el mismo grupo, digamos, en el mismo espacio, a partir del 1 de enero del 2020, como consecuencia de la ley 21.210. Y están los anteriores al 31 de diciembre del 2016, ¿cierto? Y bueno, aquí el gran problema, si uno pudiera pensar cómo es que cuesta entender esto, es justamente en el SAC, ¿cierto? No es el registro de rentas empresariales completo, sino que es el SAC. Entonces nacen como todas estas cuestionamientos de cómo se origina, para qué nos sirve, cuántos tipos existen, qué efecto tienen los socios, cuándo son con restitución, ¿cierto? Los SAC y sin devolución y cuándo son en este caso, son con restitución y sin devolución, están iguales, ¿no? No estoy bien. ¿Cómo aumenta el SAC? ¿Cómo disminuye el SAC? ¿Vale? Entonces es un poco lo que queremos mostrar. A partir del 1 de enero del 2020, nacen tres regímenes tributarios, cuatro, ¿cierto? Existen cuatro, y los primeros dos son los que solo se necesita registro de rentas empresariales porque tiene relación con cómo tributan los socios, ¿cierto? Cómo tributan los socios. Porque los socios de un semi-integrado y de un 14 de 3 tributan en base a retiros efectivos. Por lo tanto, la empresa necesita tener un registro de rentas empresariales donde controle las rentas pendientes de tributación y los créditos a su vez. En cambio, los otros dos regímenes tributarios, que es el 14 de 8 y renta presunta, no necesitan registro de rentas empresariales porque la forma en que tributan los socios es con asignación. O sea, una vez que la empresa determina la base imponible, se le asigna a los socios en la proporción de sus aportes. Entonces, es la diferencia, no hay, es como que los dos últimos regímenes tributarios, eh, es como que pagan toda la renta en el periodo, o sea, no queda nada pendiente. Y por esa misma razón, como en los primeros dos sí quedan situaciones pendientes, entonces se origina el registro de rentas empresariales. La normativa del régimen 14A está dada en el artículo 14, letra A, número 2 de la letra. Si se necesita algo entender, si no hay algo que tú no comprendes mucho, vas y lees ahí la circular 73 del 2020 y la resolución 19, que es la que nos muestra como los formatos, los anexos, y sobre todo cuando vamos a tener una fiscalización o algo así, eso nos va a ayudar a...
¿Quiénes están obligados a llevar al registro? Que era un poco lo que les contaba, que no habían dicho que podíamos estar liberados, ¿cierto? Pero estamos obligados cuando tenemos REX, ¿cierto? Y cuando la empresa efectúa una evolución de capital, pero para eso es, para que podamos concluir si es devolución de capital, tenemos que llevarlo desde antes o reconstituirlo, por lo tanto no se sugiere dejar de llevarlo nunca. Es como una de las normativas teóricas que no se llevan mucho, no se practican. Ok, dentro de lo que es la resolución 19 que les comentaba yo, que nos muestra el formato y los anexos, entonces tiene cinco anexos, donde habla sobre los registros de renta empresarial, el uno, luego el 2, la renta líquida imponible, los retiros en exceso, y las diferencias, porque recordemos que en un registro de renta empresarial es de un 14A, existe el de DAN. Y el de DAN es la diferencia entre depreciación normal y acelerada, ¿cierto? Y aquí el anexo 4 habla sobre eso. Y el anexo 5 tiene el control, que es de otro tema, de las rentas del artículo 38 bis, cuando la empresa en cuestión fue socio de otra empresa que hizo término de giro y se le adjudicó un valor, digamos, un RAI, ¿cierto? Por haber hecho término de giro, entonces tienes que controlarla acá según el anexo 5 en el registro de rentas empresariales, mientras se produce como la disolución de la sociedad y adjudicación de los bienes. Y de todo el registro de rentas del 14 de 3, la normativa es el 14A, que es la misma. Luego sí tenemos diferencias respecto a la circular, ¿cierto? Que la del 2020, la número 62, y la resolución 37, porque allá teníamos la 19, ¿cierto? Un comparativo de ambos para luego ya entrar a lo que es el ejercicio. Es que en uno, que sería en este caso el semi-integrado, ¿cierto? Es con corrección monetaria y el otro es sin corrección monetaria, ¿ya? Esta parte primera se refiere un poco a cuando hicimos el cambio de la ley 21.210, cuando tuvimos que originar el nuevo registro y cambiarnos de régimen y asumir el régimen, etcétera. Y teníamos este tema del famoso RAP, ¿cierto? Cuando traíamos saldo en el RAP y cuando no traíamos saldo en el RAP, que teníamos que rebajar igualmente el impuesto a la renta en el caso que hubiéramos sido renta atribuida al 2019. Entonces nos pasa mucho y yo creo que hay muchos casos parecidos, el que en los registros de rentas empresariales arrastran un saldo RAP negativo. ¿Se acuerdan? Ese saldo RAP negativo se origina por eso, se origina porque al cambiarnos de régimen desde la atribuida, ya sea en el 14A semi-integrado o en el PROPYME 14 de 3, entonces teníamos que rebajar este impuesto de la renta que pagamos en abril del 2020 en este caso. Entonces, si traíamos saldo, perfecto, nos quedaba un RAP positivo, que luego lo íbamos a imputar a los primeros retiros que se hubieran repartido en el periodo, porque había que terminarlo completamente en el mismo periodo. O sea, aunque te podía quedar saldo futuro, pero lo que quería decir la normativa era que los retiros futuros o posibles dentro del periodo se tenían que primeramente imputar a este RAP. Hoy día lo más probable es que nadie ya tenga saldo RAP positivo, pero sí puede tener efectos de RAP negativo por esta situación, ¿ya? En ambos casos. Luego, acá en el semi-integrado, entonces controlamos RAI, controlamos DEDA y REX, ¿cierto? Y también el STUD, ¿cierto? Eh, el SAC, arrastre anterior y todo eso, la única diferencia respecto del 14 de 3, que el 2, el de 3 lo traemos del año anterior, pero lo traemos a valor histórico, sin reajustarlo. Acá lo tenemos que reajustar. Estos valores, cuando no los encontramos
cuando, por ejemplo, no sabemos del registro de rentas empresariales anterior, cuando viene llegando un cliente y no trae nada, pues que suele suceder, podemos reconstituir este registro de rentas empresariales desde los recuadros del formulario 22, ¿cierto? En el caso del semi-integrado, recuadro 15 y 16, y en el caso del D3, recuadro 20 y 21. Después en el número 4 reversamos el RAI antiguo en ambos casos y calculamos el nuevo RAI. ¿Cierto? La forma de calcular el RAI ahí varía un poco porque en el caso del D3 tenemos que determinar capital propio simplificado, ¿cierto? Que es el capital que debe calcular una D3, una del régimen PROPYME, y acá el capital propio tributario histórico, ¿cierto? Respecto de esto, después vienen ¿cómo se llaman? Los SAC, ¿cierto? Después de esta línea rosada, por eso yo los dividí aquí para mostrar, que son como los incrementos. Entonces, el primer incremento que debiera y que generalmente existe de este SAC, de este saldo acumulado de crédito, es el impuesto mensual que está pagando la empresa, ¿cierto? Que en la medida que paga el impuesto de renta, se constituye un incremento en el SAC de ambos casos. También tenemos incremento del SAC cuando tenemos recepción de utilidades, ¿cierto? Hay algunos otros casos que luego lo vamos a ver, pero esos son los más comunes. Y posteriormente tenemos como las disminuciones del SAC, ¿cierto? Son las rebajas de los retiros, en este caso reajustados. Sabemos que está en un régimen semi-integrado, con la tasa factorizada originada según el periodo, que sería el 27%, por ser semi-integrado, y la rebaja de los créditos de los gastos rechazados del artículo 21, número 1 y número 2. En ambos casos, lo importante es que los retiros se deben trabajar en orden cronológico, o sea, cuando sucedieron efectivamente, porque tiene incidencia en las imputaciones de los SAC. ¿Okay? Y bueno, aquí los controles de los créditos SAC, ¿cierto? Aquí tenemos incremento. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de otro posible incremento que podríamos tener y otra posible disminución que tiene relación con las reorganizaciones de empresas. O sea, cuando hay una fusión, ¿cierto? Cuando tenemos una absorción de empresa donde nos unimos a otra, donde nos juntamos, consolidamos capital propio, consolidamos como consecuencia nuestro registro de rentas empresariales va a verse incrementado con los créditos que traía la otra empresa. Por lo tanto, vamos a tener un incremento en los SAC. Y respecto a las disminuciones, lo mismo que le comentaba anteriormente, solo que aquí le agregué las reorganizaciones de empresa y que en este caso es cuando nuestro registro de renta disminuye, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, una división. ¿Ya? Eso sería, en términos generales, con estas PPT el objetivo era como un poco recordar la normativa, por si de repente tenían alguna duda, las resoluciones, en caso de fiscalización, cuando necesiten como imprimir el registro de rentas empresariales y qué sé yo, cuando necesiten como alguna guía de ese tipo. ¿Ya? Entonces ahora voy a presentarles el ejercicio del régimen 14A, vamos a checar este poquito ahí, el régimen 14A, que está mostrado en la página del Servicio de Impuestos Internos, que era lo que yo les estaba contando antes, porque para los que ingresaron un poquito después, porque parece que hubo un grupito que ingresó posterior, estuvimos viendo en la primera clase los créditos eh, que se soportaron en el extranjero. Entonces, ¿cómo era que influían en el registro de rentas empresariales a propósito de una clase que habíamos dado
que era del régimen 14A, donde estuvimos revisando el ejercicio y nos encontramos con el registro de rentas empresariales con estas rarezas, si pudiéramos verlo así, porque son poco comunes, que era lo que decía nuestro colega Ángel Duarte ahí. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los registros de rentas empresariales, que en este caso es el 14A, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejercicio completo, pero por supuesto que vamos a referirnos exclusivamente al registro de rentas empresariales y a las posibles incidencias que pueda tener todo esto, pero no vamos a ver el ejercicio porque el ejercicio completo como régimen 14A ya lo vimos en la clase del 27 de febrero, que hoy día está en la biblioteca acumulándose con otros talleres que hemos dado ahí, ¿ya? Bueno, aquí, ¿qué pasó aquí? Aquí se inicia este registro. A ver, yo en general, a ver si trato como de explicarle un poquito aquí lo que yo hago aquí generalmente, después lo voy agrandando para contarle más o menos. Ahora, los contadores en general somos súper esquemáticos y ya somos así nomás, y nosotros en general acomodamos la vida a esta forma de pensar. Entonces yo tomo este registro de renta empresarial y lo divido en cuatro. Aquí le podría hacer una línea negra también. Yo digo uno, dos, tres, cuatro, ¿ya? Resulta que aquí yo divido toda esta primera parte, que sería los incrementos. ¿Incrementos de qué? De rentas en esta área e incrementos de SAC en esta otra área. Pero antes de incrementarlo, yo tengo que llegar, ¿cierto? Con los valores que del año anterior. Sí, aquí en el registro, en el ejercicio que nos da el Servicio de Impuestos Internos, nos da un registro de rentas empresariales con sus saldos al año pasado, ¿cierto? En este caso al 31 de diciembre del 2022. Y por supuesto que con eso nosotros partimos aquí. La diferencia, este es un 14. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es o sea, actualizar los saldos, ¿vale? Y con estos montos son los que nos presentamos en el recuadro, en este caso 15, con los valores aquí en esta área, el recuadro 15, en esta área el recuadro 16, el área de los SA, ¿cierto? Y nosotros no reajustamos allá, sino que los valores se han reajustado ahí. Vamos a agrandar un poquito esto porque está muy chico. Vamos. Estos son los valores que van a ir entonces al, al recuadro, con los valores actualizados. Y por supuesto que posteriormente a eso hay que continuar como con los efectos que se hayan producido en el periodo, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como yo les decía, desde aquí hacia arriba están los incrementos, desde aquí hacia abajo están las disminuciones de renta y disminuciones de SAC. ¿Vale? Esa lo primero. Y en la parte primera, donde están los incrementos, lo primero que hacemos en general, ¿cierto? Es partir con las rentas anteriores. Hablemos sobre las rentas anteriores. En este caso, tenemos un RAI, ¿cierto? Con el que cerramos el año anterior y tenemos un DETAM, porque es un 14A. Y en el DETAM es la diferencia que se produce entre la depreciación normal y la depreciación acelerada, que la mostramos aquí y que dentro del orden de imputación está en el segundo lugar, porque las imputaciones están justamente en el mismo orden que está planteado el registro de rentas empresariales, o sea que primero vamos a imputar los RAI, luego los DDAN y posteriormente los RECs. Y los RECs están constituidos por cuatro instancias, ¿cierto? Que es el RAP, que son varias eh, situaciones que podrían constituirse en RAP, ¿cierto? Y el IFUT, ¿cierto? En este caso, que es también un RAP, pero con tributación cumplida. Bueno, en realidad el RAP es con tributación cumplida. Y luego está la renta exenta y los ingresos no renta, todas estas forman parte del RAP. Entonces, cuando se determina el RAI, cuando nosotros determinamos el RAI, si nosotros hemos tenido en este nuevo periodo una nueva renta y sucedieron muchas cosas, muchas situaciones y hubieron recepciones de utilidad, etcétera. Todo de esa renta, ¿cierto? Recepcionada, todas están incorporadas en el RAI.
están incorporadas en el RAI, pero no todas, sino que estas que son RECs quedan fuera. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es mostrarlas separadamente, porque cuando determinamos el RAI, ahí es que nosotros hacemos una situación especial con el REX. Por lo tanto, aquí controlamos separadamente estas rentas REX, ¿vale? Cuando existen. Ahora, estas vienen del año anterior, que es una renta exenta y un ingreso no renta. Y este es el mismo orden de imputación, de izquierda a derecha, ¿ya? Con respecto al SAC, traemos los SAC como que observamos el año anterior, los reajustamos, y estos son los valores que van a ir a dar al R4 14A al recuadro 16 como inicio. Y esto es el recuadro 15 como inicio. Todos estos valores, ¿ya? Y aquí tenemos entonces lo que ya se está moviendo dentro del periodo. A ver, cuando le quise decir que lo dividía en cuatro, lo achiqué, pero ahora lo voy a agrandar un poco porque quizás no se vea muy bien. ¿Ahí? ¿Será que por ahí sí? Ya. Entonces, aquí tenemos la determinación, o sea, lo primero que tiene que pasar es que regresamos al RAI, ¿cierto? Porque dentro de la determinación del capital propio, recordemos que para determinar el RAI, nosotros nuestra base es el capital propio. Y en el capital propio está todo toda la acumulación de las rentas y de las situaciones que han pasado durante los años anteriores. Entonces, estamos determinando un nuevo RAI porque esto que está aquí es lo del año anterior. Para poder incorporar lo nuevo, entonces tenemos que determinar el nuevo RAI. Entonces, anulamos el anterior porque todo aquello que está ahí, que estamos anulando, va a estar igualmente incluido aquí, en este nuevo RAI, más las posibles situaciones que pasaron durante este periodo. ¿Ya? Dentro de eso, por supuesto, está la renta líquida imponible con la que pagamos el impuesto. ¿Ya? Como les decía yo, si hubiéramos recibido rentas exentas, hubiéramos comprado un activo fijo y hubiéramos depreciado dentro del periodo hubiéramos utilizado una apreciación acelerada y se hubiera producido una diferencia entre la normalidad y la acelerada, hubiéramos también registrado un monto acá en el periodo. Pero no, son cosas un poquito más especiales, ¿cierto? Y lo que pasa entonces, que lo primero que hace que se incremente nuestro SAC es la determinación de la renta líquida imponible, o sea, el impuesto a la renta que pagamos en la empresa, ¿cierto? Dentro de este impuesto a la renta que pagamos está la situación especial del crédito soportado en el extranjero, ¿cierto? Si nosotros vamos al recuadro 12, aquí, en este recuadro 12, que tuvimos, bueno, en la clase anterior habíamos revisado y determinamos la renta líquida, etcétera, pero aquí va el monto de la renta recibida, ¿cierto? Renta de fuente extranjera, que está formando parte de la base imponible de la renta líquida, si pudiéramos verlo así. Decía que había incidencia en el gasto, el crédito total disponible, que era el monto que habíamos calculado en la PPT, ¿se acuerdan? Y este otro valor que está ahí incorporado en los ingresos, que también va aumentado. En la PPT decía que había que agregarlo y revisamos el código 1676, lo que se concluyó entonces una base imponible de 89 millones. Una vez que se calculó se determinó la renta líquida imponible, ¿cierto? Se calcula el impuesto a la renta, que tomamos esta base imponible y le aplicamos la tasa del 27%. Y cuando ya determinamos el impuesto a la renta que se va a pagar como empresa, entonces tomamos este valor que habíamos calculado como el crédito que se produce por esta renta recibida en el extranjero. Es como lo nuevo de este registro de rentas empresariales, ¿ya? Por eso me estoy refiriendo y fue lo que expliqué en la primera parte de la clase. Entonces, el crédito en cuestión se,
se origina con este cálculo, que fue lo que vimos también en la PPT, donde está el crédito total disponible son 3.800.000 y 2.891.000 son los que se concluyeron para rebajar de la base imponible, que son 2.891.090, 2.81090. Entonces, en vez de pagar 24 millones de impuesto a la renta, solo pagan 21. Entonces, ya sabemos y habíamos dicho que cuando pagamos impuesto a la renta, ese impuesto a la renta se convierte en un incremento del SAC en el registro de rentas empresariales, ¿cierto? Y vamos entonces al registro de rentas empresariales, que tendríamos que tenerlo ahí. Pero como se produce esta situación especial, donde este impuesto nosotros lo pagamos con otro impuesto, con un crédito, ¿cierto?, que se origina a favor de la empresa, entonces solo vamos a poder registrar en esa área de los créditos con devolución los 21, la diferencia, los 21.162.987. Y eso que tiene que ver con el crédito por las rentas recibidas del extranjero o por los impuestos soportados en el extranjero, es un crédito, es verdad, pero es sin devolución. Entonces, ese crédito sin devolución yo lo tengo que mostrar en el registro de rentas empresariales, que son estos 2.891.000. Ahora, para que yo pueda calcular y definir qué monto va aquí, qué monto va allá, y etcétera, hay una fórmula y la misma PPT, que es donde estábamos revisando el artículo 41A, en el número 4 nos dice cómo es que tenemos que imputarlo y cómo tenemos que dividirlo, etcétera. Ahora, em, dice en alguna parte que tenemos que registrar el impuesto que se define como un crédito para los impuestos finales en el SAC, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y esto es, aquí en este registro de rentas empresariales, que es el ejercicio del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Está, a ver si me corro para acá para que podamos ver, ahí, está el SAC. Aquí tenemos el del 2017, a partir del primero, y el 31 de diciembre, que es el SAC, que tiene que ver con el STUC, ¿cierto? Y este crédito o todos estos rebajas que pudiéramos hacer aquí o incremento en este caso están contra el impuesto de primera categoría, esta área. Y acá están contra el global complementario, de ahí para allá. Entonces, este monto en cuestión, que es el que calculamos aquí, el que se calculó aquí, ¿cierto? A ver ahí, es de aquí. Es el monto que iría ahí en el registro de rentas empresariales ¿cómo se llama? Rebajándolo de los impuestos finales. Entonces, ¿cómo es que calculamos este crédito total disponible, ¿cierto? Que son los 3.852.000 en el registro de rentas empresariales. ¿Y cómo es que definimos acá dónde iría tal cual, digamos? Entonces, va aquí la circular y el mismo artículo 41 se encarga de explicarnos, ¿cierto? Que tomamos los retiros. Por ejemplo, aquí se da una situación súper especial, ¿ah? Que en este caso hay una fecha de retiro. Es un registro de rentas empresariales de un régimen 14A, donde se supone que estos retiros están actualizados. Si nosotros vamos a la hoja de antecedentes, aquí estarían mostrados los retiros, ¿cierto? Dice retiro de 54 por un socio que es persona jurídica y un retiro por una persona que es natural, una persona natural, y están registrados. Entonces, estos son los valores que nosotros llevamos al registro de rentas empresariales, ¿cierto? Y vamos al registro de rentas empresariales y los registramos acá como los retiros que vamos a tener que imputar en este registro de rentas empresariales y que vamos a tener que rebajar y concluir cómo es que rebajamos los créditos. Pero primero, ¿cierto? Estábamos hablando de esto. Entonces, como se supone que respecto al recuadro este, dijimos que los 21.162.987 son el crédito que constituye crédito para el 14 de 3
lo registramos entonces en el sujeto a restitución, porque es un 14A, y los cuales lo vamos a dejar ahí y lo que serían como los normales del régimen, si pudiéramos verlo así. Porque este otro valor que imputamos al impuesto de primera categoría lo tenemos que dejar sujeto a restitución, pero sin devolución. Hay que separarlos. Y entre paréntesis, a ver si aquí dice, parece. Dice, el crédito del IPC, del impuesto de primera categoría, se debe registrar, IDPC, no IPC, IDPC, se debe registrar de manera separada entre el con derecho a devolución y sin derecho a devolución y aquella parte cubierta por el crédito IP contra el impuesto de primera categoría. ¿No? Entonces ahí queda separado. Y luego tenemos que registrar el otro, que son los 961.229, que nos sobraron y que íbamos a dejarlo, ¿cierto? Registrado como IP en el registro de cuenta empresarial. ¿Vale? Porque habíamos dicho que este total disponible teníamos que separarlo en dos ítems, según las normativas del 41A. Entonces aquí en el régimen, en el recuadro, quedan imputados así, ahí van sumados, y ahora tenemos entonces el gran tema de cómo se imputan los retiros. Entonces, la circular en cuestión se encarga también de explicarnos, hay un cuadrito ahí abajito que dice que este valor de los retiros tenemos que incrementarlo por el 0,65, ¿cierto? Por ciento del resto de, ¿por qué el 0,65? Por el 35%. O sea, del 35, del 35% al 100 le rebajamos los 35 y nos dan 0,65 y ahí nos queda incrementado. Dentro de esto, dice que tenemos que aplicarle una tasa del 8% al impuesto que está originado como IP a este. ¿Y por qué el 8%? Porque es la diferencia entre el 35%, ahí suman los dos, ¿te fijas? 35%, que es la diferencia entre la tasa de la empresa, la tasa corporativa, digamos, tasa de impuesto a la renta de 27%, que tenemos que partir del 35%, que es lo que dice la norma del 41A. Y a eso le rebajamos la tasa del régimen en cuestión y nos queda entonces la tasa del 8%, que es la que habría que aplicar aquí. Entonces vamos a tomar el valor incrementado, lo multiplicamos por 8, nos da una cantidad estratosférica, que son 6.892.062, pero también la norma dice que, por supuesto, no puedo rebajar más que el tope. Pues ya en este caso tengo 961.229, lo rebajo todo. Y después tenemos para la otra parte, que es esta, para imputar esa área, tomamos el mismo monto incrementado y le aplicamos la tasa al 27%, ¿cierto? Y entonces aquí multiplicamos el valor y nos da 23.260. Pero también nos da un valor súper alto, por lo tanto solo tenemos que asignarle el tope, ¿ya? Y en este caso salimos inmediatamente de este crédito que teníamos sin devolución y lo mismo pasa con el IP. Pero ¿cómo calculamos este, que es otra parte importante? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente, porque entre paréntesis, la otra persona que retiró después, que esta persona que retiró el 20 de marzo, la sociedad, y la persona natural retiró el 13 de abril. Entonces, en este caso, el orden cronológico influye mucho cuando se trata de los créditos, porque se fija la diferencia que se produce entre el crédito que está mostrado allá y el crédito que está mostrado que salió favorecida, digamos, el primer socio, persona jurídica. Entonces, para poder determinar este valor que está aquí, de imputación de SAC, ¿cierto? Tenemos que tomar el valor del retiro y a ese valor del retiro le tenemos que sumar el IP, el valor del IP que rebajamos ahí, que son los 961. Nos da 56 y a ese valor le aplicamos el 0,369863, que es el factor, y entonces nos da la tasa
y ahí nos da la diferencia. O sea, lo que pasa es que aquí tenemos que sumarle el otro monto, por los 2.891.090. Y ahí nos da la diferencia y entonces nos da el monto que tenemos que rebajar ahí. No sé si me entendieron la idea. Tomamos el monto original, que son los 55.998, le sumamos el valor que le rebajamos como IP, le sumamos el, el valor, o sea, a ese valor le aplicamos la tasa y, y ahí le sumamos este valor que tenemos rebajado aquí. Y ahí nos da el monto en cuestión, el que tenemos que rebajar ahí. ¿Ya? Y es un poco complicado, por supuesto. Ahora, respecto del último, del otro, del retiro de los 6 millones, este es un retiro normal, tomamos ese monto, lo multiplicamos por 0, ¿cierto? Por 0 multiplicado, ¿cierto? Por 0,369863, que es la tasa factorizada de la tasa del 27%, y nos dan los 2.276.000 que estarían ahí sujetos a restitución con devolución. Eso es normal, eso no hay ninguna duda respecto, me imagino que no tienen duda. La parte especial era esta que estaba aquí, donde teníamos que rebajar, ¿cierto?, estos créditos SAC que tenían relación con esta recepción del dividendo de la empresa extranjera. Ok, no sé si hay preguntas respecto de esto, porque, a ver, le voy a abrir el chat para ver si hay preguntas. No, creo que no hay nada. Me perdí cómo asignar los créditos al IP. Dice el Jorge Suazo. ¿Cómo asignan los créditos IP? ¿Está, que está aquí? Eh, Aquí está, mira el cuadrito. Aquí está el cuadro, este es el IP, a este te refieres tú, ¿cierto? Bueno, esto tú sabes que lo incrementamos por un cálculo que hicimos a través de las instrucciones que da el artículo 41A, ¿cierto? Porque el artículo 41A, todo el artículo en cuestión se refiere exclusivamente a todos los créditos que las contribuyentes pueden utilizar cuando reciben o cuando tienen inversiones en el extranjero y cuando reciben utilidades de parte de las empresas donde tienen inversiones, y entonces pueden utilizar los créditos por estos impuestos soportados en el extranjero. Entonces aquí lo que se hizo fue tomar el valor bruto el valor más bien del retiro y se incrementó con el 0,65%. A ese monto se le aplica el 8%, porque el 8%, porque es la diferencia entre el 35 que indica la norma menos la tasa del régimen que está tributando, que sería el 14 en este caso. Y a eso le aplicamos 6.008, el 8% que nos da 6.892,62. Pero la normativa dice que solamente se puede rebajar el tope. Se parece que aquí el mismo, porque recordemos que este es el ejercicio del servicio de impuestos internos, dice por aquí. ¿Viste aquí? Creo que es este. A ver si corresponde. Dice, el crédito IP se asigna utilizando la tasa del 8%, 35 menos la tasa del 27, con tope del saldo SAC. Y como el tope son 961,229, y acá también hay un tope. Lo mismo. ¿Ya? Lo dije ahí mismo para que nos ayudara. ¿Pati, me No, escuchas? sí, cuéntame. Ya. Ahí habla de un tope en el caso del IP de 961, pero en el caso que yo al hacer el cálculo fuera menor, ¿cuál Claro, utilizaría ahí? solo asignas el resultado. Ahí te va a sobrar un IP. Y lo tienes que arrastrar como un saldo para los próximos periodos. Ah, ok, ¿Ya? En este caso, como no podrías imputar más porque no hay más, ¿me entiendes tú? Como una exacto. cuestión, Sí. ¿te fijas? En Em, perdón, en ese caso, si le sobra en la primera imputación, lo puede ocupar el otro socio que hizo retiro. claro, también puede ser, sí. Exacto. También puede utilizar el otro socio. Pero en este caso, claro, se lo llevó todo el socio, pues te decía yo que le convenía mucho haber retirado tan temprano, pues, antes que el otro. Mira, respecto de lo que es bueno, la FET 1948, respecto de este ejercicio,
va informada así, que a ver si la achicamos para que no, ¿eh? No, está muy chica. Este es el socio de la persona jurídica, este es el socio de la persona natural, está mostrado ahí en el RAI. A ver si se ve bien o no. Ahí, ahí sí. Ya. Y después vienen los créditos, ¿cierto? Los créditos que van a estar mostrados acá en los que están acumulados, contar del 1 de enero del 2017 con sujeto a restitución, ¿cierto? Y aquí entonces tendríamos los 2 millones sin derecho a evolución, en el caso de del primer socio, el con derecho a evolución y el crédito IP que está acá, ¿te fijas? De los 961. Y acá va el normal. Esto es lo que va a la DJ 1948. Aquí después tenemos, sí, esto es lo que yo había copiado de acá, pero tenemos el régimen 14 de 3. Aquí en la misma página está el 14 de 3 y tiene la misma situación. Aquí hay un retiro recibido de 8 millones de pesos, ¿ya? Entonces, el efecto que tiene acá, porque aquí está los antecedentes del ejercicio 14 de 3, está el cálculo que está ahí y está el registro de rentas empresariales. Pero es la misma situación y de hecho, no, aquí no anoté los cuadritos, pero si nosotros nos dejamos llevar por este cuadrito que nosotros pusimos aquí, aquí la única diferencia que tendría respecto del 14 de 3 es que, ¿cierto? Esto también tiene relación con lo mismo que yo le calculé allá, solo que esto es un 14 de 3. Pero, ¿cuál creen ustedes que podría ser la diferencia, chiquilla? Porque igual como que están ahí muy quietitos. ¿Cuál creen ustedes que La podría ser? tasa del impuesto, que es menor. Perfecto. Y eso va a tener una incidencia importante porque la tasa del impuesto define, ¿cierto?, toda esta situación. De hecho, aquí nosotros llegamos a 35, entonces aquí tendríamos que poner 10%, lo que significa que lo de arriba subiría a 25, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que partir de la base del 35, que es lo que indica el artículo 41A, 35%. O sea, ahí sería 25% y aquí sería 10%. Entonces, pero todo el proceso es el mismo, ¿ya? Ahora, en este 14 de 3 que pasó aquí, también se llevaron el tope, ¿te fijas? Solo que este valor resultó re chico, pero también se llevaron el tope de un botón. Yo no sé si les quedó claro, si tienen alguna otra consulta. Yo sé que te confundí un poco respecto de los créditos IP, pero es importante comentarlo, como yo decía, para que pudiéramos utilizar como ejemplo el registro, o sea, el ejercicio del 14 de 3 y del 14A, que está en el Servicio de Impuestos Internos, que es una herramienta que nos ayuda bastante. Bueno, colega, espero hayan disfrutado la clase. Tenemos en el futuro algunas otras charlas que vamos a dictar dentro de un programa que ya tenemos en el grupo de EPCM Tax Membresía. Y la próxima la tenemos el día 20 de marzo del 2024, ¿cierto? A propósito del periodo renta de 2024. La va a dictar Antonio Faúndez y se trata sobre la enajenación de bienes raíces, sobre todo cuando el bien raíz está heredado y cuáles son como los requisitos para usar los beneficios tributarios, etcétera. Bueno, estas clases son dirigidas hacia el grupo de la membresía, sin embargo, sabemos que hubo gente invitada, esta vez colegas invitados. Para quienes no nos conocen, EPCM Capacitaciones tiene algunas charlas que están dictadas a través de YouTube. Ahí también nos pueden encontrar y ver otro tipo de temas que, por supuesto, es todo tributario y en relación a la operación renta. Por otro lado, tenemos talleres grabados que están también guardados en una videoteca
Y al pertenecer al grupo de EPCM Tax Membresía, van a tener derecho a poder revisar toda esa información, los talleres grabados, más todas estas charlas que se van a ir alojando, que son 2 mensuales, se van a ir alojando en la videoteca de EPCM Tax Membresía. Entonces, derecho y acceso a todos los talleres, como dice acá, con una mensualidad que se debe pagar cada día entre los días 1 y 5 del mes. Cada semana tenemos también un abogado que nos está respondiendo preguntas legales, ¿cierto? Y respuesta de lunes a viernes contables, las respuestas en contables, tributarias y laborales. ¿En qué consiste? En lograr una formación de una red de profesionales del área en la que todos podamos aportar, en la que todos podamos opinar, aunque estemos equivocados. La idea es que podamos tener una instancia de debate, ¿cierto? Y retroalimentarnos unos con otros, uniendo experiencia y sabiduría, ¿cierto? La adquirida durante el desarrollo de nuestra profesión. Primero nos acompañamos en la operación Retate 2024, esa es como la principal idea, ¿cierto? Y posteriormente, a través de nuestros procesos en el desarrollo normal de nuestra profesión. ¿Y cuál sería la diferencia de este grupo versus todos los otros grupos? En que al pagar un servicio de membresía tenemos certeza de que habrá respuesta y si no la hubiera, tenemos derecho a solicitar la respuesta vía correo o a través del WhatsApp o del mismo grupo, ¿cierto? Aseguramos un ambiente cálido y cordial de amabilidad y respeto. El socio que no respete estas reglas será excluido del grupo, independiente que esté con las mensualidades pagadas al día, porque esto es muy, muy importante que podamos tener siempre como esta instancia donde nadie se sienta incómodo, donde nadie pueda sentirse restringido de preguntar, porque le podría parecer que la pregunta que va a hacer es muy obvia. No, todo lo contrario. ¿Qué derecho adquiero entonces a que las respuestas sean, cierto, contestadas y, y principalmente sentirnos como con el derecho de poder hacer la pregunta con relajo, ¿vale? Em, si no te sientes cómodo, te incorporas y en un mes no te sientes cómodo porque no era lo que tú esperabas, te puedes retirar sin ningún problema porque es un grupo donde se paga en forma mensual. Entonces te puedes retirar cuando tú quieras. Nos encantaría que estuvieras, pero por supuesto que aquí va a depender de cada uno de que se siente, si se siente cómodo o no. En el caso que te quieras quedar, ¿cierto? Hay un pago que se debe hacer entre el día 1 y el día 5 de cada mes, donde pagas el mes entero y después el próximo mes el mismo periodo y así sucesivamente. Cuando ustedes nos pagan 23.800 pesos, nosotros les emitimos una factura y bueno, como les decía yo, ahí crecemos todos juntos y nos acompañamos principalmente desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista humano, que es lo primero que somos. Ok, si tú te quieres incorporar, por favor háblanos al WhatsApp a alguno de estos números, ¿cierto? Y si no, nos puedes escribir al capacitación@epcmlimitada.cl. Nos encantaría que pudieras estar también, ¿vale? Que estés muy bien y espero que hayan disfrutado de la charla. Chao, chao.